¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noches sin Tregua, aquí desde Vinomundo, en Brasil de Mora. Este viernes pasado, 15 de agosto, se celebraban tres fechas importantes. El Día de la Madre es uno. 2, el segundo aniversario de Noches sin Tregua. Arrancamos nuestra tercera temporada. Y el otro tema importante que se celebraba eran los 100 días de la administración Solís Rivera. ¿Sabe usted de dónde vienen los 100 días? Allá en época de Napoleón Bonaparte, lo habían mandado a Napoleón a la isla de Elba, porque no funcionaba, porque no trabajaba bien, y Francia sintió la necesidad de recuperarlo nuevamente, y lo trajo al poder. Del momento que él ingresa a la pérdida en Waterloo, y cuando lo relevan del poder, al darse cuenta que sigue siendo arrogante, intransigente, que no oye, lo destierran y lo meten a la cárcel en la isla de Santa Elena. Posteriormente, ese es un caso negativo, hay un caso positivo. Allá después, en 1933 más precisamente, Franklin Delano Roosevelt asume la presidencia de los Estados Unidos después de 3 gobiernos del Partido Republicano. Él es demócrata. Hay crisis económica. Se las ingenia y plantea el lineamiento de los 100 días que va a tener, el famoso New Deal. Tiene éxito, tanto éxito que es el único presidente de los Estados Unidos que fue reelecto después en 3 ocasiones. Entonces, analicemos los 100 días de la administración Solís Rivera, a ver si es exitosa o le pasó la de Napoleón. Ya regresamos. El viernes pasado se cumplieron los 100 días, los primeros 100 días de la administración Solís Rivera. Hoy lo vamos a analizar. Para ese análisis he invitado a 3 connotados analistas políticos. El primero de ellos, don Randall Arias Solano, quien es politólogo y director ejecutivo de FUNPADEM. El ya muy conocido en este programa, varias veces invitado, el historiador y analista político don Vladimir de la Cruz, y el politólogo y asesor legislativo Luis Felipe Dobles. A los 3 bienvenidos. Primero, como siempre, un brindis por nuestro país para que las cosas cada día marchen mejor y por todos los que nos ven en sus casas. Ya regresamos. Aló, Banca Fácil del Banco Popular. Quisiera regalarle a mi hijo un espacio para estudiar. Le comento que tenemos nuevos préstamos personales. Perfecto. ¿Y me alcanzará para todo? Sí, claro. Ampliamos el monto de los préstamos. ¿Y las cuotas? Bajamos las cuotas. Muy bien. Muchas gracias. Si antes éramos buenos, ahora somos mejores. Nuevos préstamos personales del Banco Popular. Ahora con mejores condiciones. Llámenos desde cualquier parte del país y solicite el suyo. Obvio con el Banco Popular. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. Restaurante Mirador Saint Moritz, a 4,5 kilómetros del Parque Metropolitano de la Sabana, en las bellísimas montañas de Escazú. Un lugar distinguido para compartir una cena íntima, celebrar su aniversario, un almuerzo de negocios, una reunión de trabajo o simplemente una tertulia. Nuestra vista es definitivamente inolvidable. Es el marco perfecto para disfrutar de nuestra exquisita y sorprendente cocina a cargo de nuestro chef. Saint Moritz Restaurante Mirador. Nos ubicamos 1,200 metros al sur y 650 metros oeste de la Iglesia Católica de Escazú. Estamos en el Hotel Villas La Palma, calle Los Naranjos. Teléfono 2228-0345. Restaurante Saint Moritz. Un lugar a su altura. Quisiera arrancar el programa con una definición de estos 100 días de la administración Solís Rivera. ¿Y Felipe?
Bueno, yo creo que lo primero que habría que anotar es que es la administración de un partido que llega al poder por primera vez, creo, y llega además al poder con una gran expectativa y una gran promesa de cambio, y probablemente esa expectativa sea la que haya enmarcado estos primeros 100 días, ¿verdad? Tener luces, tener un sentido un poco más tangible de exactamente qué significa ese cambio y qué significa para el país ese cambio. Y creo que el análisis de esos 100 días pasa por ese tamiz. Las expectativas no solamente de un actor, sino la expectativa de una sociedad plural, una sociedad que ya está acostumbrada a opinar sobre política y además está acostumbrada a desarrollar juicios de valor o juicios morales muy complejos sobre la política nacional. Una administración que además, perdón, y con eso concluyo, sigue después de un último gobierno un poco polémico. Y eso también creo que le marca el tono a esa expectativa de cambio. Vladimir, tu visión de estos 100 días en un minuto para arrancar después del análisis ya detallado. Bueno, me parece importante que estemos con un partido nuevo en el gobierno, pero no nuevo en la historia. Es un partido que lleva 4 campañas electorales. En su segunda campaña estuvo a punto de ganar gobierno también. Y con un presidente actual que viene de un partido tradicional, como fue Liberación Nacional, que hasta el año 2003 fue su secretario general, que no es un neófito, no es nadie nuevo en acciones de gobierno ni en acciones de política, que no puede alegar, digamos, un desconocimiento de acciones de gobierno porque ha formado parte de las estructuras importantes de gobierno, en oposición y en gobierno. De manera que a él ahora le toca asumir el papel de la responsabilidad de la conducción del Estado y del gobierno, y en estos primeros días me parece que no ha mostrado una correcta hoja de ruta y no ha mostrado un rumbo por dónde orientar el país. Randall, ¿sobre lo mismo? A mí me parece que es un gobierno que surge sobre una gran promesa de cambio, probablemente sobredimensionada, y que a la hora de llegar a gobernar y a sentarse en una silla caliente, descubre que hay muchas complejidades, que este país no es fácil de administrar, y que además creo que comete, digamos, algunos deslices de no gerenciar adecuadamente esa sobreexpectativa, y que aún sentado en una silla y encontrando que es compleja, sigue generando una expectativa alegremente, y que tardíamente, e incluso al interno de su propio partido, empieza a encontrar las dificultades propias de la política, y hoy creo que nos encontramos ante una importante incertidumbre acerca de ese rumbo y realmente cuánto de ese cambio prometido será posible. Yo hoy quiero ser un analista más y les voy a plantear este tema. Yo recuerdo que cuando en su primer consejo de gobierno ya en el Estadio Nacional, cuando se enredó un poco el nombramiento y la juramentación de los miembros del gabinete, presidentes ejecutivos, ministros, ante todos los medios de comunicación que estaban atentos al primer decreto del presidente y ante ese problema que se presentó con las juramentaciones, y ante la inquietud de la gente que estaba presente, el presidente Solís Rivera volvió a ver a todo el gabinete y les decía: ahorita aprendemos, ahorita aprendemos. Desde ese día yo quedé con la sensación de que el mismo líder del gobierno que se avecinaba sentía falencias en su gabinete. Vos ahora, Luis, hacías referencia a eso, a la falta de inexperiencia. Amplíanos al respecto. Yo creo que, bueno, como bien apunta don Vladimir, la falta de experiencia no es del otrora candidato y ahora presidente. El tema es quién gobierna. O sea, gobierna un hombre por sí solo, gobierna una persona, un presidente liderando un gabinete, gobierna además un presidente con un gabinete respaldado por una propuesta partidaria, es decir, una institución política permanente que genera propuestas, genera pensamiento y genera una agenda de cambio o una agenda, digamos, del deber ser de la política. Y lo que nos hemos venido a enterar es que eso es una debilidad del PAC y probablemente una debilidad de la mayoría de partidos en el sistema de partidos costarricense actual, es que los partidos son más maquinarias electorales que instituciones de gobierno. Y creo que efectivamente, probablemente, don Luis Guillermo Solís siente el peso de la responsabilidad y entiende muy bien que está dentro de esa famosa curva de aprendizaje, ¿verdad? Y por ello claramente dice, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Yo creo que al mismo tiempo eso no es excusa, porque las victorias electorales por sí solas
no significan nada. La victoria electoral implica la implementación realmente de una estrategia de toma de gobierno que tiene que verse implementada desde el día cero, y en ese sentido creo que la curva de aprendizaje, el ahorita aprendemos, pues no necesariamente es excusa para la dificultad de la responsabilidad. No por eso decir que la tarea es fácil, no por eso decir de que ese tipo de soluciones a los problemas de la inmediatez que implican los primeros 100 días surgen espontáneamente. Yo siempre digo que los 100 días es una cosa que los analistas, los medios de comunicación nos hemos inventado, pero que es prudente siempre y cuando lo que se analice, Vladimir, es el estilo del gobernante. Es difícil uno poder sacar resultados y hasta irresponsable en 3 meses, pero sí, lo que usted planteaba ahora, la hoja de ruta. 100 días suena poco cuando nos referimos a un análisis de un gobierno, pero es que el tema es que el ciudadano no tiene 100 días, sino que tiene 20, 25, 30 años de estar esperando un cambio. Para el ciudadano 100 días es demasiado tiempo, quiere ver actitudes diferentes. Volviendo al punto del arranque del gobierno, en esa sesión primera, no solo hubo errores de administración de un consejo, sino que no se sabía verdaderamente cómo organizarlo. No había una agenda adecuada, incluso se cometen errores formales, me parece a mí, se juramentan viceministros sin haber juramentado ministros. Y después se da el caso, en el desarrollo de los primeros 100 días, que ministros se enfrentan a ministros y ministros se enfrentan a viceministros. Y después hacen ese consejo lo repitieron después, por temor a que estuviera algo mal hecho. Correcto, pero ni siquiera no sabían a quién juramentar, ni cuál era el orden, ni cuántos funcionarios. Hay un momento en una de esas sesiones que preguntan si falta alguien más, y eso eso era como estarle dando una piñata, y la verdad es que eso no puede ser. Es decir, el presidente ya ahí no tenía personalidad de presidente, era un personaje de una escena, nada más, y yo creo que ahí ya empezaba a flaquear. En estos últimos días y la semana pasada, me parece, cuando se ve obligado a asumir la responsabilidad de la destitución de uno de sus funcionarios cercanos, de Iván Barrantes, termina diciendo públicamente que lo hace por presión de los grupos de las redes. En ese sentido perdió autoridad, porque entonces es quien presiona el que le manda la decisión. Y al día siguiente de esos comentarios, o 2 días después, la Cámara de Empresarios le marca el terreno y le impone una agenda, o trata de imponerle una agenda, golpeándole la mesa, porque es parte de esa presión que el presidente debe recibir para tomar decisiones. Me parece que delega, en el caso de una discusión que puede estarse de acuerdo o no, la de Petrocaribe, la pasa a consulta cuando es una decisión de poder ejecutivo fundamentalmente. Entonces uno ya siente ahí debilidades muy importantes en estos primeros 100 días que nos dicen que el barco no va bien, es decir, no hay un timonel a cargo, no hay un buen gobernante a cargo, hay alguien que teme tomar decisiones, y me parece que esta es una imagen que puede ser grave para el resto del gobierno. Randall, en eso mismo que dice Vladimir, si uno echa la cámara hacia atrás, recuerda que nos dieron en tractos el gabinete. 3 cascadas. 3 cascadas, pero no eran cascadas como van todos los ministros, en la segunda van todos los presidentes ejecutivos y en la tercera van todos los viceministros. No, era una mezcolanza al punto de que el gabinete, en cuanto a ministros, se completó a puros poquitos. ¿No era ya eso un síntoma de que el presidente no tenía claro quién iba a ser su gabinete, que eso le iba a complicar la gestión y la articulación en el Estado? Es más que evidente, y de hecho no solo en 3 tandas, aún estando en gobierno, ya dentro del periodo, el viceministro de la Presidencia, que además asume el rol de la conexión y la articulación con la Asamblea Legislativa, llega tarde, llega al final, y además le asignan de una de las tareas más delicadas, que es la articulación con la Asamblea Legislativa, lo cual es ciertamente muy grave. Yo quisiera referirme brevemente al tema de las formalidades. Si bien es cierto, las formas, y especialmente en la parte jurídica, son importantes,
finalmente para un gobierno que inicia y que lo hace por primera vez, a mí me parece que es peccata minuta. Lo que sí me parece grave es la falta, digamos, de visión, de articulación, de colmillo político, porque eso sí es propio del gobierno. Es decir, las formalidades finalmente son subsanables, como estas que se señalaban, son indicios evidentemente, pero el tema de no tener ese músculo político, ese colmillo político, ese manejo de la Asamblea Legislativa particularmente, que sea la oposición que le esté recordando recurrentemente, venga a conversar conmigo, que le señale, eso ciertamente es para mí probablemente es la parte más complicada, en donde yo sí siento que el señor presidente se siente realmente un poco acuerpado y evidentemente pues todo enfoca las luces hacia el ministro de la Presidencia, ¿verdad? Que pareciera que desde Casa Presidencial específicamente, porque luego si uno ve más tranquilamente y más pausadamente, en general los ministerios yo creo que ahí van tomando ritmo, poco a poco, no hay metidas de patas. Ya hay un ritmo normal. Exactamente, una cadencia usual, pero particularmente es lo que sucede en el círculo de confianza Casa Presidencial, en la relación con la Asamblea Legislativa y por sobre todo la vocación suicida histórica del PAC, ¿verdad? Que es su fracción no solo dividida, sino que la que señala el presidente, la que pide cabezas, ¿verdad? Y la que hace, digamos, los señalamientos históricos a partir de 14 años de construir un fundamentalismo ético de las galletas, ¿verdad? Que alcanzaba perfectamente para la oposición, pero que para efectos de gobernar, de hacer política pública, se demuestra que más bien es una camisa de fuerza a la cual el gobierno no puede salir. Y el caso, particularmente Iván Barrantes, demuestra la insensatez de satanizar las consultorías, porque hoy estamos ante un país en donde si usted tiene que ofrecer servicios profesionales al gobierno por una semana, digamos, o 15 días, pareciera que usted tiene que aplicar al servicio civil, ser funcionario público, dejar todo su trabajo ordinario y para luego regresar. O sea, es un sinsentido que ha construido el propio PAC con su discurso y además con ese imán o ese ayatola, digamos, que es Otón Solís, en lo bueno y lo malo, ¿verdad? Que es el que tajantemente, ¿verdad? Radicalmente es el que predica y ahora le predica a su propio presidente y le termina diciendo lo que tiene que hacer de forma imperativa. Entonces, me parece, perdón, que entonces ahí es donde está la gravedad del manejo y de la dinámica política dentro de su propio partido y dentro de su propia fracción y dentro de su propio gobierno. No tener suficiente dinero durante el mes podría hacer que quede mal con el pago de las deudas. La deuda de la casa, la deuda del carro, la de la tarjeta y muchas deudas más. Libérese de las deudas y unifíquelas con el Banco de Costa Rica. Pague una cuota muy pequeña y tenga mayor disponibilidad de su dinero. Solicite su crédito y unifique sus deudas ya. En Soluciones Crediticias somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística.
Banca Fácil del Banco Popular. Es que tengo muchas deudas y quisiera tener solamente una. Claro, le comento que tenemos nuevos préstamos personales. Qué bien, porque siento que no me alcanza el salario. Imagínese que bajamos las cuotas. ¿Podrían cubrir todas mis deudas? Sí, claro, ampliamos el monto de los préstamos. Es lo que necesito, gracias. Si antes éramos buenos, ahora somos mejores. Nuevos préstamos personales del Banco Popular, ahora con mejores condiciones. Llámenos desde cualquier parte del país y solicite el suyo. Obvio con el Banco Popular. Vladimir, toca el tema del ministro de la Presidencia, Randall. El Ministerio de la Presidencia fue creado en 1962-63 y se establecía claramente que era el jefe de gobierno y que era el enlace con la Asamblea Legislativa. Tal vez en el tiempo del bipartidismo la figura no fue tan determinante, pero en la época del multipartidismo la figura del ministro de la Presidencia es clave. Y uno encuentra en don Melvin Jiménez, aparte de los problemas que tiene con su nombramiento por ser obispo, encuentra que hay falta de conocimiento del entramado institucional. Recuerdo cuando hablaba de que iba a nombrar los 7 miembros de las juntas directivas de instituciones autónomas cuando el gobierno solo puede nombrar 4, obviaba que existe la ley 4.3, cuando planteó el tema de ARECEP también, donde acepta públicamente que no sabía y no conocía la fórmula, pero se expone a que ARECEP en una forma muy elegante casi que los desnude en el tema. No solo lo desnuda, sino que se enfrenta al gobierno y dice al propio presidente de la República que tiene que aceptar que ARECEP es el órgano regulador. ¿Qué te parece a vos de esa figura del ministro de la Presidencia? Yo tengo la percepción de que ha debilitado en mucho a la actual administración y que obliga al presidente a meterse tal vez en cosas más pequeñas y no le da espacio de pensamiento, no le da espacio de articulación. Esa es mi percepción. ¿Cuál es la tuya? Yo pienso que en el caso del ministro de la Presidencia, de origen estaba mal nombrado. Primero porque es un obispo y la Constitución claramente establece su restricción. Y la restricción data de 1848, de la Constitución del 48, no es una cosa actual. La única vez que ha habido un clérigo en gabinete ha sido en 1948 porque no había Constitución, nada más. Benjamín Núñez Vargas, ministro de Trabajo. En los demás tiempos ha habido civiles. Y en el periodo del siglo XIX era natural que así se estableciera y se aplicara a los católicos porque las religiones no católicas estaban prohibidas en la práctica. Y todavía yo, en 1950, siendo un mocoso en mi barrio, habían letreros que decían, aquí no aceptamos propaganda protestante, aquí somos católicos. Y era una exclusión total, pero dichosamente la sociedad se abrió. Cuando se abre, después de la construcción del ferrocarril, que entran las religiones no católicas, la prohibición se mantiene y al mantenerse la prohibición se extiende tácitamente al ejercicio de cualquier culto, no solo de los católicos. De manera que en ese caso del nombramiento el presidente cometió un error de decir incluso que él interpretaba la Constitución cuando la Constitución solo la puede interpretar por razones de legalidad la Sala Cuarta o por razones de legalidad también, de interpretación auténtica de la ley, la Asamblea Legislativa si le llegara un asunto constitucional que podría discutirse en las sesiones especiales para debate constitucional por el poder derivado que tiene la Asamblea para discutir reformas de la Constitución y consecuentemente si puede reformar la Constitución podría también interpretarla auténticamente, me parece a mí. En ese sentido ya había una falla ahí. Cuando el ministro asume, da declaraciones incluso muy peligrosas diciendo que él iba a relacionar con sectores más afines al gobierno y excluye y da un bandazo como que no se reunía con cámaras y con otros sectores, digamos, políticamente conservadores, entendidos así, y ya esto era una debilidad, porque en el caso del ministro de la Presidencia, si tiene que reunirse con alguien tapándose la nariz, tiene que hacerlo. Y si tiene que entalcarse, como en la época de la Revolución Francesa, para quitarse los malos olores, también, pero tiene que reunirse con todo el mundo, no puede excluir. Y en este ahora sentido, hay alcohol gel. Ahora es correcto, en este sentido el ministro de la Presidencia le está haciendo un daño terrible al presidente. Yo creo que además el hecho que ya esté sometido a una posible destitución por la Sala Cuarta, si llega a suceder eso, le meten un garrotazo en la cabeza al presidente. ¿No sería en ese ¿Por qué tema? mejor no renunciar eso y iba. mantenerlo de jefe ¿No sería mejor, de gabinete Luis, o despacho o algo así? ¿No sería mejor que el ministro de la Presidencia, el presidente de la República, tomaran la decisión de que él se aleje en este momento? Vean,
Primero que nada, voy a enfatizar algo que ya se ha dicho entre líneas. El ministro de la Presidencia, en un régimen presidencialista como el nuestro, el ministro de la Presidencia es tal vez la figura más importante del gobierno después del presidente de la República. ¿Por qué? Perdón, nada más para terminar esa idea. Sí. Rolando Laclais y Rodrigo Arias eran señores ministros de la Presidencia. Y eso hay que tenerlo en cuenta. De mantenerse una figura como esta, vamos a llegar a una figura como la de Rasputín. Bueno, precisamente por tener un rol articulador entre poderes inclusive, ¿verdad? Por ser casi que la carta de presentación del presidente de la República ante los principales sectores de la sociedad civil, es que el rol del ministro de la Presidencia es tan importante en un régimen presidencialista. De ahí que deba ser una persona que conozca al dedillo cómo funciona el Estado, que conozca de ello la relación del Estado y los vasos comunicantes del Estado con los diferentes grupos de poder, con los diferentes sectores de la sociedad, y que pueda ser un interlocutor válido, efectivo, que maneje con fluidez las agendas y que pueda articular esa relación entre la sociedad, entre los otros poderes de la República y el presidente. Eso bajo el entendido, ¿verdad?, de que la democracia, el Estado democrático, la división de poderes, el pluralismo político, implica que vivimos en una sociedad en alguna forma políticamente, institucionalmente fragmentada. Entonces, esa es la importancia del ministro de la Presidencia. Ahora, si tenemos un ministro de la Presidencia que no solamente viene debilitado por su investidura, en tanto el cuestionamiento de la constitucionalidad de su nombramiento, siendo en este caso un obispo, cuando la Constitución es clara y tajante, cuando el presidente de la República se da el tupé, por decirlo de alguna forma, de interpretar la Constitución y decirle, no, en este caso no hay una constitucionalidad, y mantenerlo, cuando la misma Asamblea Legislativa y los otros sectores han dicho, vea, la relación con el ministro de la Presidencia no es la mejor, no nos parece que mantiene un diálogo constante. Los propios aliados como el Frente Amplio lo critican. Lo han criticado. Entonces, ¿cuál es el sentido de mantenerlo en el Ministerio de la Presidencia? Y les voy a dar para mí la explicación. Y es que el presidente Solís está gobernando con su equipo de campaña. Y su equipo de campaña es el círculo más cercano a él. El círculo que lo acompañó, ¿verdad?, desde que era un político emergente, cuando en un momento no le daban mayores probabilidades de siquiera llegar a la candidatura de su partido y menos de la presidencia de la República, pues es el círculo leal de él. Y eso es muy importante porque claramente cuando usted asume una responsabilidad de la magnitud que es la presidencia de la República, usted quiere gobernar con gente cercana, con gente de confianza. Pero tiene que hacer un balance, no solamente tiene que ser gente de confianza, tiene que ser gente con las habilidades y aptitudes para asumir el reto de gobierno. Y ahí yo creo, que hay una falta de lectura del presidente de entender que la fórmula del equipo de trabajo que le ayudó a ganar la presidencia tal vez no sea el mejor equipo para que él asuma la presidencia. Y ahí pues lo que se requiere es un alto grado de madurez, un alto grado de sacrificio, y además nos dice que el Partido de Acción Ciudadana, como un semillero, digamos, de posibles figuras, de alternativas, donde el presidente Solís pueda seleccionar las figuras más adecuadas para asumir los diferentes cargos que él tiene que nombrar, no le esté dando esas alternativas. Y ahí vuelvo a lo mismo. Esto yo creo que él sufre lo que otros partidos sufren a su medida, que es que los partidos políticos en este país no se han profesionalizado como instituciones de gobierno. En ese espacio que vos estás comentando, que decías de que el equipo de gobierno, y se lo pregunto a Randall, pasó intacto, el equipo de campaña pasó intacto a gobernar. Yo siempre digo que la campaña es el mundo de la política, con A, es el mundo de las palabras, y que cuando estamos en gobierno es el mundo de lo político, con O, tomar decisiones. ¿Ha sentido, Randall, usted algún cambio, le pregunto, de esa segunda ronda electoral? Porque yo en algunos momentos he sentido al presidente a veces en una tercera ronda electoral, con actitudes, por ejemplo, levantar una bandera de la diversidad sexual en una gira a la trocha sin ningún argumento, fue como el conquistador que llegaba a la trocha, salir a celebrar con la selección, le hacen una camiseta, no se la da a la selección, sino que le hacen una camiseta en casa presidencial con el 14 años de elección y le ponen el presi, salir a tocarle la puerta a los vecinos. Veo mucho simbolismo de campaña y creo que el costarricense esperaba que ese gran cambio fuera un presidente que se arrolla las mangas y que estaba consumido en los grandes problemas nacionales.
De hecho, es interesante, Semanario Universidad saca recientemente, el CIEP particularmente, una encuesta, y en general la gente lo que pide al día de hoy racionalmente es que le solucione esencialmente el problema económico, costo de la vida, desempleo. Entonces yo creo que el presidente, en ese sentido, yo sí creo que él está claro, tiene bastante clara la lectura de las necesidades populares. Creo que el problema, me parece a mí, es que no ha tenido suficiente sensibilidad de las necesidades políticas y particularmente del manejo con una Asamblea Legislativa tan fragmentada, en donde, bien señalado don Vladimir, ha sido sus propios aliados, el Frente Amplio, que lo amenaza ahora abiertamente ya de retirarse, si no el tema del veto a la reforma procesal laboral no lo levanta, lo cual se lo va a resolver la Sala Constitucional y se lo va a resolver mal, y además el PUSC, que también empieza a levantarle la voz y ya, según tengo entendido, ya lo está amenazando y se está tratando de desmarcar abiertamente al sentir que está acuerpando y apadrinando un gobierno que no es bien recibido. Entonces, bueno, no se ha dado cuenta que esa soledad política, no solamente yo tengo muy claro que los presidentes en general ocupan gente de confianza, eso es natural, y el caso típico era Rodrigo Arias. Más confianza que su hermano no podía tener. Y el ministro de la Presidencia tiene que tener varias características, pero dos fundamentales: lealtad y confianza total, pero el segundo es colmillo político. Lamentablemente da la impresión que don Melvin solamente cumple, pareciera, evidentemente, la primera de esas. Pero además tiene que cubrirle la espalda, y es que el problema es que el presidente no tiene hoy por hoy alguien que le cubra la espalda, que es el rol típico también de los ministros de la Presidencia, es el que se echa los pleitos por él, es el que lo cubre, es el que no lo expone, y más bien ha tenido que ser al revés, el presidente, el que ha venido más bien a enmendar la plana al ministro de la Presidencia, a aclarar algunas cosas. Entonces, nada más termino, que me parece que el presidente ciertamente y ha tenido que asumir ese rol político, entonces es una sobrecarga de expectativa de él, y además con un manejo mediático y que él sabe además que la gente lo quiere mucho. Todavía hoy, de hecho, el estudio de CIEP demuestra que la gente confía mucho en él, pero, que todavía tiene esperanza, y él lo sabe, o sea, digo, porque él tiene mucho tacto, es un tipo muy inteligente, una persona, muy inteligente. Entonces yo creo que, pero no ocupa alguien a la par que le diga, ocupa un poquito más, que le lleve ese ritmo político, ese pulso político, que esté hablando con los actores, que tengas alerta del PUS, que tengas alerta del Frente Amplio. Pero en ese tema que vos tocabas de la encuesta del CIEP, resulta que la encuesta del CIEP dice que la gente, un 39%, ve buena la administración Solís y un 19,8% la ve mala. Esto es una encuesta hecha con 750, 60 personas. En julio. No, pero voy a esto. Él cerró el 4 de agosto. Lo que no mide es el efecto Iván Barrantes. Pero no voy a ese tema. El 6 de abril hubo una encuesta que involucró a 1.800.000 personas, 1.900.000. Y esa encuesta dijo 80-20. Si yo tomo esa encuesta de ese momento y la comparo con esto, yo puedo decir que el presidente ha disminuido su aprecio. No es extrapolable, hay que tener cuidado porque esa misma trampa es la misma que trata el mismo Semanario Universidad, que da la impresión de que el presidente ha mejorado. Por supuesto que mejora con respecto a la administración anterior, porque si no mejoraba con respecto a eso no tenía. ¿Vos no estás de acuerdo con Randall? No, yo pienso que en la práctica, es decir, la encuesta de la universidad de hace 10 días más o menos, indica una caída. Pero no solo eso, el día 13 de julio, miércoles 13 de julio, se hizo un análisis, me parece que en Radio Monumental, en la tarde, sobre las redes, el comportamiento de las redes, y ahí hay una caída estrepitosa del señor presidente, al punto de que el propio presidente ha tenido que salir a dar explicaciones sobre su caída y que lo están tratando muy duro y dando explicaciones así, donde bajó él, digamos, su pedestal, porque me parece que él tampoco tiene que salir a eso, y él es objeto de eso, me parece, y para eso está el ministro y los ministros que tienen que blindarlo, y en ese sentido no lo están blindando. La gente dice que el culpable del problema del gobierno es la Asamblea. O sea, imagínense lo desubicada que es la gente, que la Asamblea más bien le está salvando la tanda. El único cambio efectivo en esta administración es la Asamblea, que nadie lo ha dicho, para ser justo, es una Asamblea mucho más decente que la anterior, que era una calamidad, ha hecho buenas cosas, pero la población, el común de la gente, le echa la culpa del problema del gobierno a la Asamblea en un 30%. Quiero decir, o sea, la lectura popular lamentablemente tiene serias limitaciones. A Luis le pica la lengua. Perdón. Me pica bastante la lengua en este tema. Yo creo que la primera premisa sería que 1.300.000 votos
electorales no se traducen automáticamente en 1.300.000 votos de apoyo incondicional a la gestión de un gobierno. Eso estamos claros. Eso estamos clarísimos, ¿verdad? Y hay que partir de ahí. Que no eran paquianos para empezar. Ahora, eso tiene una trampa. Los paquianos son 500.000 del 2 de febrero. Todavía menos. Eso es cierto. Puede ser un poco yo menos. diría que son los que sacaron los 13 diputados que tienen. Solo el 2 de febrero. El tema es cuál es la expectativa que respaldaba ese 1.300.000 votos. Y esa es una expectativa que lo que yo podría llamar un significante vacío. Es decir, estamos a la expectativa de saber exactamente cuál es el cambio. Y yo creo que esa es la relevancia de los 100 días. Que por lo general los costarricenses, cuando vamos a las urnas, votamos por una impresión muy general, muy superficial sobre la oferta electoral que tenemos. Y esos primeros 100 días es realmente, y desde una perspectiva muy emocional, es el espacio en el cual la comunidad nacional se va dando cuenta exactamente a qué le apostó. Y ahí debe haber de todo. Debe haber gente que empieza con el beneficio de la duda y lo extenderá las veces que sean necesarias. Hay personas que seguro, y el otro tema es que ese 1.300.000 votos se dan en un contexto de una alta desafección política. Y cuando me refiero al concepto de desafección política es un clima de cinismo, un clima de crítica no necesariamente constructiva, de alejamiento de la política en los términos tradicionales que la conocemos, y eso también le genera pues un trasfondo a esa expectativa. Entonces, lo que señala don Vladimir, ya creo que el presidente está quemando una primera capa de apoyo, ¿verdad? Que es esa capa de los que estaban pegados a la cerca con su voto, y el tema es cuánto tiempo más puede resistir hasta que se le termine de pelar la cebolla. Voy a usar ese término coloquial. ¿Cuándo le van a pelar la cebolla? Y ahí es cuando otra vez los 100 días... ¿Cuándo se le va a poner negra la cebolla en el corazón? Tiene un valor estratégico esencial, porque los 100 días sería iluso pensar que el presidente va a decir estoy posicionado y sé lo que voy a hacer en esos 4 años, en los primeros 100 días. No, pero los 100 días es para calmar la ansiedad, para calmar esas expectativas y para marcar la cancha. Parte de esas expectativas y parte de esa certidumbre que se debe generar en esos 100 días, pues uno de los temas es la agenda. Estos son mis prioridades, yo voy a jugar en esta cancha. Pero esa agenda no ha estado clara. No ha estado clara. Otro tema es el equipo de gobierno. ¿Con quién voy a gobernar? ¿Cuáles son sus capacidades y cuál es realmente tanto la solvencia moral como la preparación profesional o técnica de ese cuerpo, digamos, ese equipo? Esa selección, ¿verdad? De fútbol. Pero en esa agenda, quiero detenerme en esa agenda. No tener suficiente dinero durante el mes podría hacer que quede mal con el pago de las deudas. La deuda de la casa, la deuda del carro, la de la tarjeta y muchas deudas más. Libérese de las deudas y unifíquelas con el Banco de Costa Rica. Pague una cuota muy pequeña y tenga mayor disponibilidad de su dinero. Solicite su crédito y unifique sus deudas ya. En Soluciones Crediticias somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715.
Pero en esa agenda, quiero detenerme en esa agenda. Creo que el elemento que define que no hay agenda es los proyectos convocados. Apenas 70. Primero 70, que hay una mala lectura también de que es un mes, si no me equivoco, lo que hay de decisión, ¿verdad? Mes, sí. Es imposible que salgan 70. Y sale el ministro de la Presidencia y dice que él queda satisfecho con que se aprueben 3. No dijo cuáles. O sea, de los 70 que se aprueben 3. Bueno, primero, solo 3 son propios, tal vez sean esos. No, es que no hay Ahí una entonces, tampoco. No hay. si usted manda 70 proyectos es que no hay agenda. Ahora, les tiro otra pregunta de una vez para que la desarrollen o un comentario. Hace algunos días, cuando pasa lo del señor Iván Barrantes, analizando todo lo que aconteció, yo vi al fundador del partido, Otón Solís, en los medios de comunicación criticando fuertemente, vi a la asamblea del PAC pronunciándose fuertemente, vi a diputados del PAC hablando en contra. Al final de cuentas era un espectáculo entre el PAC y los partidos opositores, yo lo dije por ahí muy gráficamente, comían palomitas mientras veían los balazos y el show que generaba el PAC. A mí me parece que la Asamblea Legislativa es importante analizarla, tal vez merezca un programa especial, pero ahí hay varias cosas. Una es que el PAC está disminuido con 13 diputados y sacando a uno de ellos y dividido ahora en 2, ¿verdad? Digámoslo así. El pacto del 1 de mayo, que le permite ganar el directorio legislativo, es un pacto que no sustancia nada, porque ellos con 30 votos que le permite elegir directorio, no hacen una agenda de proyectos que puedan aprobar con 29. Para empezar, ni uno. Entonces, ya ahí eso andaba mal, porque eso era como un canto a la luna, nada más para ganar el directorio. Segundo, o tercero, no sé, me parece que el conflicto en la fracción del PAC es saludable para el país. Y me parece que es la primera vez que se produce en la historia legislativa y política del país una situación en la cual un diputado como Otón Solís se enfrenta al gobierno en actos de gobierno. Y me parece que eso es sanísimo, porque nunca hemos tenido un expediente de esa naturaleza en la historia política del país. Y por eso yo pienso que la presencia de Otón Solís en la Asamblea Legislativa hay que valorarla muy positivamente. Cuando Otón, antes de que saliera electo, incluso yo consideraba, y lo escribí públicamente, que debía ser el hombre que encabezara San José. No solo pensando en que si ganaba el PAC, sino en si perdía. Porque era muy importante que hubiera un hombre como Otón Solís en la Asamblea si ganaba Liberación. ¿No será que Otón Solís quiere recuperar su partido que perdió en la Asamblea Legislativa desde ahí adentro? No solo para controlar la Liberación, sino también para controlar el propio gobierno. Y los actos que se han venido haciendo recientemente son actos que remozan, digamos, la práctica política de un partido legislativo, un partido de gobierno y la vida nacional, donde hay gente dentro del propio PAC que levanta banderas. Que en los países desarrollados es normal eso. Es lo correcto y lo normal, pero esto todavía sigue siendo una aldea. Y entonces me parece que ahí nosotros debemos darle un beneficio importante, no de duda, de actuación a Otón. Con Otón, digamos para mí puede ser un jabón, que uno lo aprieta y puede no saber uno para dónde sale, pero de todas maneras me parece que ese es un personaje que es muy importante en este momento de la vida del país y va a ser muy importante durante los próximos 4 años, tanto por lo que ha pregonado el PAC desde el punto de vista de ser partido opositor, como ahora que es partido de gobierno, porque desde el punto de vista del gobierno siempre hay un distanciamiento del partido con el gobierno, del gobierno con la asamblea, y a la hora de tomar decisiones como se van a empezar a plasmar ahora en la definición del presupuesto del próximo año, cuando ahora en septiembre y octubre y noviembre tengan que empezar a discutir el presupuesto y ahí tengan que empezarse a meter el bisturí de los gastos, el bisturí del control y estas cosas, donde Otón además preside la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Luis Guillermo Solís le ofrece la diputación un miércoles, a jueves, viernes, sábado, a 3 días de la asamblea del Partido Acción Ciudadana, donde escogían los diputados. Mi lectura, Randall, y me corregís vos, es que lo hizo ante la necesidad en aquel momento que no llegaba ni al 3% de la intención de voto, y las encuestas, cuando Otón Solís no se había decidido, decía que tenía un 9 y un 10. Pero el 3% siempre elegía el primer lugar de San José. Pero era para meter el hombro. Si hubiese podido, exactamente, para meterse el hombro, el mismo Luis Guillermo Solís. Pero si hubiese podido, no lo nombra. Lo pone.
Si lo hubiera sabido lo que iba a pasar, jamás lo pone. Pero es que si bien es cierto, es sano democráticamente, en un partido que sabe gobernar, lo hacen en petit comité, lo hacen en casa presidencial sentado y no lo hace con todos los micrófonos diciendo eso públicamente. Quiero decir, es correcto éticamente. No, me parece más bien que esto es una manera nueva de hacer política nueva. Sí, pero no le ayuda al gobierno. No le ayuda al gobierno porque estamos acostumbrados a esa política oculta y a esa discusión oculta. No, lo que quiero decir es que tiene que decirlo ahí. Yo entiendo a Randall. ¿Verdad que complicado? Permítame. Imagínese ahora que le presente el Ministerio de Hacienda el proyecto de presupuesto y que llegue a denunciar públicamente. Lo sensato, lo lógico en la política ordinaria y transparentemente es que se siente y negocie directamente con el ministro de Hacienda y le digan, mira, esto es una barbaridad, no pasa antes y no hacer el show precisamente para la burla y el morbo y el escarnio público, en donde la oposición, ese es el rol de la oposición. O sea, sí tiene que haber disidencia y criticidad y autonomía a lo interno, pero hay un estilo. Y eso es lo que el PAC no se ha dado cuenta. Lo que vamos con Luis. Manejar es ese estilo de hacer política desde la Asamblea Legislativa criticando al gobierno. Eso es lo que no ha sabido el PAC manejar. Permíteme hacer una distinción. Yo he seguido, digamos, la trayectoria del PAC desde el día cero, se podría decir, con conocimiento de causa, y siempre he considerado, bueno, claramente Otón Solís es el alfa y el omega, digamos, de la perspectiva de esa identidad ética que el Partido Acción Ciudadana ha acogido y el cual ellos han escogido para diferenciarse de la otra oferta electoral, porque el elemento que diferencia al Partido Acción Ciudadana de la otra oferta electoral de los otros partidos no es programática y no es ideológica, es un discurso sobre la ética. Y en ese sentido yo creo que hay que hacer una distinción. Yo creo que el fenómeno que sucedió en torno a Otón Solís fue que esa conciencia ética de la política, que es muy propia de él, que otros la comparten, pero que él ha sido el autor principal. Y el intérprete. Y el intérprete, claro, se acuerpó de un partido político, pero son independientes. O sea, el PAC y la conciencia ética del PAC, que en este caso yo la veo materializada en la figura de Otón Solís casi que con exclusividad, son dos animales distintos. Entonces el PAC está siendo presa de su propia naturaleza. Y yo creo que tampoco hay que pedir y hay que esperar, hay que pedirle peras al olmo. O sea, claramente el rol de Otón Solís y de esa perspectiva de la ética política es una perspectiva vigilante, no condicionada a ninguna situación coyuntural, es casi que universal, etérea y suspendida, ¿verdad?, por encima del bien y el mal y de los hombres. Y era natural esperar este tipo de reacciones. Ahora, yo creo que Otón Solís, y coincido con Randall, es el principal diputado de oposición, pero al mismo tiempo es el principal asesor del presidente Solís en la Asamblea Legislativa. Pero pegando gritos ante las cámaras. Pero no es cierto, siguiendo la línea, la lógica de Vladimir y lo que ustedes plantean, ya casi se nos va el tiempo, al final de cuentas, pasen los 4 años, la factura, bien o mal este gobierno, la factura que va a hacer el pueblo, va a decir Partido Acción Ciudadana. Entonces, independientemente de todas estas broncas que se han planteado, a mí me da la gran impresión, Vladimir, de que puede ser muy saludable en la democracia una posición como la de Otón Solís, pero comparto lo que dice Randall, el hecho de tener espacios de privacidad en donde se planteen los temas antes de plantearlos públicamente y en los medios de comunicación. Yo me imagino que eso se ha roto porque en esos espacios de privacidad no han oído, o no se han dado, o no han oído las voces, entonces tienen que ir a lo público, pero en el momento en que se haga ese balance, a mí me parece, en perspectiva de 4 años, para poner un personaje como Otón, que él podría decir, yo, Otón Solís, he estado marcando pasos, he estado marcando hierros, he estado alabando lo bueno, he estado haciendo esto, el partido sale intacto en lo que yo le he impreso al partido. El gobierno como partido siempre en la historia política del país está separado y quien gobierna no es partido político, es el presidente y su equipo. ¿El ciudadano no va a hacer esa operación tan compleja? Estamos entrando a un nivel de nueva política en el país, incluso hasta con la posibilidad de que el presidente de la República presente su informe en la forma que lo está anunciando ante la Asamblea Legislativa. Eso es una cosa nueva, eso es casi parlamentarismo. Y él se ha expuesto también a que lo interroguen y debatan con él. Esa es una nueva situación política. Si cuesta que el 1 de mayo, cuando tiene que entregar el informe constitucional a la Asamblea Legislativa, ese informe se discuta con el presidente, porque no se discute,
en 2 horas después y 2 horas después durante 3 días, en esta ocasión va a la discusión abierta. Eso es un cambio político en la cultura nacional. Ahora, ¿no habrá hecho algo bueno el gobierno en estos 100 días, Randall? No ha podido, me parece. Puede ser, no lo ha comunicado. No nos hemos enterado. Además, y comete otro error grave y garrafal, que no tener un ministro o ministra de comunicación que sepa de este manejo. Entonces, y me parece que apuesta excesivamente no fue al ministro bueno, de la digamos, Presidencia. pedirle tiempo a China para los proyectos de la refinería y la carretera. Sí, No fue bueno, la postergación no es fue una bueno característica. el cambio que hace en Fuerza y Luz, donde habían gollerías en exceso. Lo de FONAVE, La confianza que le da a las inversiones extranjeras, el viaje a los Estados Unidos con empresarios. O ponerle tope a las pensiones ha sido una cosa si se interesante. acepta eso de la línea económica como continuidad de lo que se venía haciendo en los últimos 20 años, yo estoy totalmente de acuerdo. El problema es que el PAC no lo va a aceptar, porque la oferta electoral era cambiar el modelo económico, era renegociar y repensar. Yo estoy totalmente de acuerdo y me parece que eso es una virtud, mantenerlo, pero ellos no lo van a aceptar, porque contradice su prédica y su discurso histórico. Pero para ser totalmente justo, me parece que entrarle sistemáticamente a FONAVE, creo yo que es uno de los grandes logros, y ciertamente tratar de ponerle coto a las pensiones de lujo, que sus propios miembros del gabinete tienen esos privilegios, me parece que ciertamente es muy valiente. Pero nada más para terminar, yo me imagino cuando el presidente presente el informe, y cuidado, el primero que levanta la mano para cuestionarlo no va a ser Otón Solís, debe ser muy simpático verlo. Un minuto, y es cierto, un minuto para conclusión. Yo le daría a las personas que nos están acompañando hoy una perspectiva, digamos, con 3 enfoques. Los 100 días hay que verlos desde la perspectiva de la opinión pública, es decir, calmar esa ansiedad que hay en el aire sobre exactamente cuál va a ser el cambio. Hay que atender eso con muestras de consistencia, pero eso implica que el mismo gobierno sepa exactamente cuál es ese cambio, desde dónde va. Yo creo que todavía están viendo a ver cuál es la magnitud del cambio que ellos realmente pueden provocar. Segundo, los 100 días son importantes desde una perspectiva estructural, porque en ese lapso de 100 días pasan dos procesos institucionales que están por debajo, están en el subsuelo. Uno es el proceso presupuestario, ¿verdad? Que el Ministerio de Hacienda tiene que empezar a hacer el presupuesto para el próximo año, que va a ser el primer año de gobierno real. Y el otro tema es que empieza a desarrollarse el Plan Nacional de Desarrollo, que es el espacio en el cual el gobierno sale a la sociedad a negociar agendas sectoriales. Y probablemente ellos están esperando que la maduración de ese proceso institucional, el presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo, termine, digamos, produciéndoles a ellos algo mucho más tangible que ofrecer. 30 segundos, Vladimir. ¿Qué esperamos en los 1360 días que nos quedan? Muy difícil. Yo pienso que los planes nacionales de desarrollo son un fraude. Y se presentan tarde. No calzan con los gobiernos, las instituciones siempre están desfasadas. Lo digo porque yo participé en el desarrollo de planeamientos de planes nacionales de desarrollo desde el punto de vista universitario y nunca llegaron los resultados, nunca se aplicó lo que nosotros decíamos, nunca se evaluó, nunca se dio el contenido económico, un fraude. Pero gastábamos 8 meses haciéndolo. Si así sigue eso, ese es un ejercicio intelectual. Es un ejercicio intelectual y político. No más 15 segundos, por favor. Como demócratas y como ciudadanos de este país, tenemos que hacer un voto de apoyo a este gobierno. Un buen gobierno nos conviene a todos. Porque nos conviene a todos, y a mí sí me preocupa la posición de alguna gente del PLN, del PUSC y de otros partidos que están frotándose las manos de lo que le está pasando a este gobierno, porque juran y anhelan que van a ser el mesías político que don Guillermo Solís fue en su momento, y juran que el pueblo desencantado y la población desencantada va a llegar a rogarles que regresen al poder, cuando no se dan cuenta que más bien lo que estamos es generando algunos elementos para una respuesta populista, eventualmente autoritaria, que va a ser mucho más cara. Este gobierno le tiene que ir bien porque le tiene que ir bien, porque nos conviene a todos, y me parece que ese cálculo político banal y me parece de poca monta que de repente algunos están haciendo, me parece que es tremendamente peligroso, así que desearle suerte a este gobierno y que ojalá que por la víspera no se saque el día. Un agradecimiento a los tres. Mi conclusión: solo hay una oportunidad para una primera buena impresión, no hay segundas, y creo que el gobierno en estos 100 días la desperdició. Nos vemos en 8 días, recuerden que el programa lo puede recomendar o repetir mañana a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde y ya el miércoles en YouTube. Un abrazo a la distancia y sigan con nosotros en esta tercera temporada. Gracias. Provecho. Que se llama Los Políticos, ¿vale? Sí. Lo voy a leer.
un poquito largo, pero tampoco, como es gratis el programa. En nuestro partido político cumplimos con lo que prometemos. Solo los imbéciles pueden creer que no lucharemos contra la corrupción. Porque si hay algo seguro para nosotros es que la honestidad y la transparencia son fundamentales para alcanzar nuestros ideales. Estoy poniendo ya palote. Sí. Demostraremos que es una gran estupidez creer que las mafias seguirán formando parte del gobierno como en otros tiempos. Aseguramos sin resquicio de duda que la justicia social será el fin principal de nuestro mandato. Pese a eso, todavía hay gente estúpida que piensa que se puede seguir gobernando con las artimañas de la vieja política. Cuando asumamos el poder, haremos lo imposible para que se acaben las situaciones privilegiadas y el tráfico de influencias. No permitiremos de ningún modo que nuestros niños tengan una formación, gracias por el eco, insuficiente. Cumpliremos nuestros propósitos aunque los recursos económicos se hayan agotado. Ejerceremos el poder hasta que comprendan desde ahora que somos la nueva política. Tócatelos. ¿Qué declaración de principios? Precioso. Sí. ¿Vale? Vamos a leerlo al revés. Somos la nueva política. Comprendan desde ahora que ejerceremos el poder hasta que los recursos económicos se hayan agotado. Cumpliremos nuestros propósitos aunque nuestros niños tengan una formación insuficiente. No permitiremos de ningún modo que se acaben las situaciones privilegiadas y el tráfico de influencias. Cuando asumamos el poder, haremos lo imposible para que se pueda seguir gobernando con las artimañas de la vieja política. Pese a eso, todavía hay gente estúpida que piensa que la justicia social será el fin principal de nuestro mandato. Aseguramos sin resquicio de duda que, como en otros tiempos, las mafias seguirán formando parte del gobierno. Demostraremos que es una gran estupidez creer que para alcanzar nuestros ideales la honestidad y la transparencia son fundamentales, porque si hay algo seguro para nosotros es que no lucharemos contra la corrupción. Solo los imbéciles pueden creer que en nuestro partido político cumplimos con lo que prometemos. ¡Vamos! ¡Vamos!